Trajimos una Biblia, hermanos. La tomamos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Recuerdan ustedes que estamos en una serie de sermones que se llaman la victoria de la fe. Es que no sé si esto estorba, tal vez sí, ¿verdad? La visión o no. La victoria de la fe. El texto bíblico que da base a esta serie de sermones, que hoy es el final de esta serie, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto está en 1 de Juan 5 al 4. El día de hoy el sermón se llama La fe después de una caída. La fe después de una caída. Hemos analizado la vida de personas en los sermones pasados que comenzaron mal. Juan Marcos, comenzaron mal. También estudiamos Sansón. No hicieron la voluntad de Dios. Fue después de un tiempo oscuro de sus vidas en el que en arrepentimiento buscaron a Dios y fueron restaurados. Pero hoy quiero hablarles de otra manera, de la fe después de la caída. Personas que no comenzaron mal, por lo menos, no es lo que cuenta la Biblia de ellos, sino personas que habiendo comenzado bien, cayeron. ¿Hay algo que hacer después de una gran caída? Sí, la respuesta es sí. Veamos esta introducción del sermón. Se dice que han muerto más personas bajando del monte Everest que subiéndolo. También se dice en relación al éxito y la fama que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Esas dos verdades me recuerdan que los grandes logros, los éxitos en la vida, las metas alcanzadas, si no las vivimos con sabiduría, pueden llevarnos al fracaso. Artistas, deportistas, políticos, empresarios que han logrado grandes cosas también han caído en el fracaso y la derrota por no tener los fundamentos de vida para sostenerse. La Biblia nos dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Creer que nosotros podemos lograr lo que nos proponemos por nuestro esfuerzo es lo mismo que quitarle a Dios el crédito por habernos creado. Esa actitud nos pone al borde del precipicio. Alabarnos a nosotros mismos por el éxito, en lugar de tener un corazón agradecido con Dios por lo que nos permite hacer, es lo mismo que ignorar a Dios y no reconocer su gracia sobre nuestra vida. Esa actitud nos empuja hacia abajo. Presumir con otros nuestras metas alcanzadas y logros, antes de adorar a Dios por los planes que se cumplen en nuestra vida y que Él diseñó, es lo mismo que practicar el ateísmo. Esa actitud nos hace caer desde las alturas del éxito al fracaso. Los fracasos entonces no solo son ineludibles, también pueden ser parte de nuestra vida después de haber logrado grandes victorias. Podemos decir que el gozo de triunfar, la alegría de alcanzar metas, la euforia de ganar batallas, nos hacen vulnerables al orgullo, la soberbia y la ingratitud a Dios. Por eso el predicador dijo: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. De acuerdo con la Biblia, aún los héroes de la fe fueron débiles ante la experiencia del éxito. Por ejemplo, Moisés fue un extraordinario líder, libertador y legislador del pueblo. Habló directamente con Dios y entregó su vida por el pueblo, pero no pudo entrar a la tierra prometida por haber golpeado la peña en vez de hablarle como Dios le había pedido. O el rey David, aquel que tuvo el honor de que al Señor Jesús se le llamara hijo de David, vivió su fracaso más grande al cometer adulterio con Betsabé y luego matar a su esposo, Urías. O por ejemplo Pedro, aquel que aparece en primer lugar en todas las listas de los apóstoles, que fue amigo íntimo del Señor, aquel a quien después de la resurrección el Señor le mandó decir que había resucitado, aquel que había dicho que lo seguiría por siempre, le negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2. Ninguno de estos 3 era un incrédulo. Al contrario, eran y siguen siendo ejemplos de hombres de fe. Ganaron batallas, alcanzaron proyectos, experimentaron milagros, fueron exitosos en su caminar con Dios, pero al estar en la cumbre, algo sucedió en sus vidas y cayeron. Dios nos narra su historia en su palabra para que sepamos que no eran ángeles, para que entendamos que no eran perfectos, para que sepamos que nosotros también podemos caer.
para que cuando tengamos éxito como ellos, tengamos cuidado, para que seamos humildes y agradecidos, y para que cuando caigamos como ellos, nos levantemos también. Recuerda, santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Así que sigamos teniendo fe, sigamos mirando al invisible, sigamos levantándonos cada vez que tropezamos y no permitamos que nada ni nadie nos detenga en nuestra aventura hacia la victoria final con el Señor. Dispongamos nuestros corazones hoy para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de su palabra y su siervo. Permítame contarles otro ejemplo, uno de más acá de nosotros. Una mañana de 1987, el más exitoso deportista mexicano en ese momento, actor de cine, que trabajó en varias películas y se codeaba con los famosos, comprendió que estaba solo en el mundo. Habían pasado 31 años desde que ascendió a la gloria olímpica, ganando medallas de bronce, plata y oro en los clavados. Pero después la realidad se le vino encima. Sufrió un infierno terrenal del alcoholismo, depresión y soledad aplastante que lo llevó en ese día, del que les hablo, a los andenes del metro de Juanacatlán, con la idea fija de lanzarse, pero esta vez no a la piscina, sino a las vías, para acabar con todo. Ironías de la vida, iba a ser el último salto, no desde el trampolín y la plataforma, del mejor clavadista mexicano en la historia de los Juegos Olímpicos. A unos días de recibir el Premio Nacional del Deporte, más de medio siglo después de sus proezas deportivas, el máximo ganador de medallas olímpicas del país, relata aquella mañana que le marcó el destino. Ya estaba listo para aventarme a las vías, ahí donde entra el metro, para que ya no le diera tiempo de frenar. En esas andaba cuando, cerca de aventarme, una voz dentro de mí me dice: si tú te mueres, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? De veras. Eso me hizo meditar y no me pude suicidar. ¿Quién creen que me habló? Y eso que todavía no era hijo de Dios. Pero él sabía que yo me iba a convertir en cristiano para dar testimonio de él. Estoy hablando de Joaquín Capilla. Había tocado fondo. Me sentía con una gran soledad. Dije, no tengo a nadie. ¿Qué hago en este mundo? Me voy a matar. Y me metí al metro para aventarme. Su caída había sido vertiginosa, sin escalas ni descansos. Desde el momento mismo que había bajado del podio olímpico la última vez, comenzó a descender. Con 4 medallas en los Juegos Olímpicos, bronce en Londres en el 48, plata en Helsinki en el 52, oro y bronce en Melbourne en el 56, el clavadista, el deportista mexicano más destacado de la historia, inició su descenso, pero grave. De los homenajes pasó a la cárcel, de codearse con mandatarios y artistas como María Félix y Pedro Infante, llegó a convivir con teporochos. Por semanas vivió en la calle. Del cine, con Tintán y Ana Berta Lepe, pasó a la nota roja de la revista Alarma. De oír aplausos del público llegó al delirium tremens. Escuchaba voces y veía sombras amenazantes. Del cuerpo atlético que presumía en el trampolín y en la plataforma, pasó a un encierro de 9 meses sin bañarse y con barbas de indigente. Fue un salto, apenas un salto, de las medallas al alcoholismo, de la cúspide al abismo. En aquel México de los 50, el clavadista compartía la fama con Humberto Mariles, triple medallista en los ecuestres, el beisbolista Beto Ávila y el boxeador Raúl Ratón Macías. Éramos los 4 ases del deporte, solía decir. No le gustaba hablar de su pasado de penurias, pero después de que conoció al Señor, daba testimonio donde quiera que iba acerca de eso. Cuando fui campeón estuve con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, le enseñé la presea y me dijo, la gente está dando dinero, le van a dar un terreno en el Pedregal para construir su casa. Vino Sara García como madrina de mi patrimonio y en la fiesta aquella me entregaron el terreno, estuvieron María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete, hasta el presidente fue a mi fiesta. Era una cosa tremenda de cariño y amor de todo México. Era la cúspide, la antesala del descenso. Todo el mundo me ayudó a ser campeón olímpico, pero nadie me había enseñado a dejar de serlo y seguir viviendo. Después empezaron dificultades en su matrimonio y su mundo se desplomó. Fue como una maldición, perdí todo, el terreno, no construí la casa, perdí mi matrimonio, mi hija, mi mamá, mi papá, mi coche, el dinero. Fue una cosa terrible, todo se fue para abajo.
y empezaron las maldiciones. Haría una sola pirueta más en el 68 para inaugurar la escuela de clavados de la alberca olímpica. A capilla, él mismo decía, lo perdió la fama, la lana y la dama. Así define él su vanagloria de la vida. No elude su problema de alcoholismo que padeció durante 40 años y le impidió ser parte de los Juegos Olímpicos de México 68. Estaba solo, ninguneado por quienes antes le vitoreaban. En la fiesta, el que se emborrachaba y daba lata era él, Joaquín. Después de varios choques y de salir en el periódico La Alarma y de estar en la cárcel, deambuló en varias instituciones médicas porque sufría delirium tremens, oía voces, hablaba consigo mismo, lloraba y reía solo como un enfermo mental. Se había casado por segunda vez y su esposa también era alcohólica, pero ella encontró a Jesucristo. Y un día le dijo, oye, te invito el domingo a que vengas a una congregación cristiana. Ahí le dicen Jehová a Dios. Él ya había escuchado los cantos y dijo, voy a ir. Y fue. Y abrió su corazón. El pastor le preguntó, ¿quiere usted entregar su vida a Jesucristo? Y él dijo, sí, sí quiero. Fue la solución definitiva, decía él. En 1987, el mismo año en que había pensado suicidarse y desde entonces inició su vida cristiana y dejó de tomar y de fumar. Antes de convertirse nunca había visto la Biblia, pero después empezó a escudriñarla. Él dijo, el mejor clavado que me eché alguna vez fue en la Biblia, donde encontré a Jesucristo. Estudió teología, llegó a maestría y doctorado, fue pastor y evangelista y anduvo por todas partes compartiendo el mensaje del evangelio con presidentes, con gente destacada, con banqueros. Él decía, esos son los más duros. Él decía eso. Dios le alivió de todo, del alma, del espíritu, del cuerpo. Se reencontró con su hija después de 23 años que no la veía. Después de sus logros, pasaron 31 años borrascosos para que Joaquín Capilla encontrara la paz interior. Tuve que vivir todo este infierno, pero cuando renací al conocer a Cristo, entonces todo fue frutos de bendición. Él falleció ya, hace algunos pocos años falleció, pero él es uno de esos ejemplos, ahora más contemporáneo a nosotros, del éxito y la fama, y después de eso, el abismo del fracaso, la caída. El diccionario define fracaso de una manera directa. Fracaso es no tener éxito, y eso usted y yo decimos, pues sí, qué gran definición. Pero tiene algunos sinónimos esta definición: revés, decepción, caída, fallo, hundimiento, frustración, descalabro. Yo quiero añadir una definición, otro sinónimo a la definición de fracaso: derrota después de una gran victoria. Eso es fracaso. Derrota después de una gran victoria. En esta ocasión no abordaremos un solo personaje bíblico, sino varios, como ya se anunció en la introducción. Todos ellos tienen algo en común. Experimentaron privilegios, victorias y éxito, y después de eso fracasaron o cayeron rotundamente. No quiero ser yo el que habla mal de ellos, así es que leeremos algunos textos bíblicos, porque que la Biblia sea la que lo diga, porque son personajes, no son Juan Marcos, un chamaco adolescente que sale corriendo desnudo porque quiere seguir a Jesús y no tiene la solidez de su palabra para hacerlo, y después vuelve a fallar en la obra misionera. No estamos hablando de un fortachón guapo, neciesísimo, dijimos la semana pasada, que comienza mal desde el principio. No, estamos hablando de gigantes de la fe. Estamos hablando de otro tipo de personas que si me pongo yo a hablar mal de ellos, usted se me va a enojar. Mejor dejemos que la Biblia lo haga. Por ejemplo, ¿quién? Moisés. No pudo entrar a la tierra prometida por haber golpeado la peña en vez de hablarle como Dios le había dicho. Les leo el texto. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos. Hablad a la peña a vista de ellos. Que te vean hablándole a la peña. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Traducción, ¿sabe qué significa eso? Moisés, quiero que la gente se dé cuenta que no es tu vara ni tu mano que toca la peña. Quiero que a la gente le quede clarísimo que soy yo y no tú. Que todos vean que no tocaste la piedra y que yo milagrosamente les daré agua. Sigue diciendo el texto, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó y reunieron a Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Notan algo raro, extraño en esta frase? ¿Notan algún problema en esta frase? Sí, aquí comienza el problema. Es una pregunta retórica que se dice en afirmativo, se diría,
les vamos a hacer sacar agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Háblale. Y salieron muchas aguas, porque Dios es un Dios lleno de gracia. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Captan? Traducción: porque no tuviste fe, ni me diste mi gloria, ni le enseñaste al pueblo tu última enseñanza y la más valiosa que debieron aprender, que no eras tú sino era yo, no lo hiciste. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Después de un ministerio lleno de esfuerzo, sacrificio, entrega, al no darle la gloria a Dios, no transferirle a Dios la gloria que él tenía, tuvo que conformarse con ver la tierra prometida desde lejos. Deuteronomio 3, 23 al 27 dice que Dios la vio desde lejos como Dios le ordenó. Y Dios ni siquiera permitió que su cuerpo fuera encontrado para darle, como dirían en mi rancho, cristiana sepultura. No se encontró su cuerpo de Moisés jamás. ¿Qué pasó con él? ¿Se lo comieron las aves, las bestias? No sé. Pero no se encontró su cuerpo. Era el hombre más respetado por todo el pueblo, sin duda, el líder más grande. Y en un arranque de fastidio por la necedad del pueblo, les echó en cara: usted pueblo rebelde, ya me tienen harto. Y posiblemente con un dejo de orgullo, o un mucho de orgullo, le falló a Dios. La cumbre, y cae. No entró a la tierra prometida, que él, desde nuestro punto de vista humano, es quien más merecía tocar esa tierra prometida. Yo pienso que lo que debió pasar es que están ahí cruzando el río para llegar a la tierra prometida y debieron tener un listonzote. ¿Y saben quién debió cortar el listonzote? Pues Moy. Pero no entró. Ni siquiera llevaron su cuerpo, como llevaron de Egipto el cuerpo de Jacob y de José. Los exhumaron y los llevaron a la tierra prometida. En este caso, ni eso, ni lo llevaron, porque no había que llevar, ni cenizas había. No llevaron nada. ¿Quieren otro ejemplo? El rey David, el matagigantes, el guerrero victorioso. Además de que no le fue permitido construir el templo porque había derramado mucha sangre, dice la Escritura, pero vivió un fracaso más grave, una caída más grande, que es adulterio con Betsabé, y luego asesinato intelectual porque mandó matar a su esposo de Betsabé, Urías. Uno de los 30 valientes de David era Urías, un soldado de primera. Lo manda a traer de la guerra y le dice que se vaya con su esposa, que se emborrache y que pase una noche loca con ella. Y cuando amanece, abre la puerta David y ahí está Urías. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Cuidando a mi rey. Yo te dije que fueras con tu esposa. No puedo ir con mi esposa, estamos en guerra, ¿recuerdas? Yo estoy cuidándote, rey. ¿No es eso una cachetada ranchera con un guante de tela mojada? Si pega más recio, ¿no? Así. Como él mismo narra en el Salmo 32 y el Salmo 51, que son salmos de confesión, su dolor no solo fue mental, espiritual y emocional. Él dice en los salmos que incluso fue físico su dolor, su vergüenza por su caída. En la parábola que Natán, el profeta Natán, era su consejero, su mentor espiritual, en la parábola que le cuenta a David, porque le cuenta una parábola para confrontarlo con su pecado, en esa parábola está implícito la caída. Miren lo que dice el texto, la historia, la parábola. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él dijo, esta es la historia, le dijo Natán a David: mira, te cuento un cuento, no te vas a dormir como cuando te cuenta a tu abuelita, pero te cuento un cuento. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. Aun cuando había sido perdonado, las consecuencias de su fracaso le siguieron durante toda su vida. Aquello de sus mujeres y demás lo hizo su mismo hijo. Grandes catástrofes lo acompañaron por su caída. Sin embargo, la gracia de Dios es gigante en él, y las últimas palabras de Natán son una promesa de gracia de Dios. Mire qué hermosas palabras. Después de que él dice: he pecado, reconoce, confiesa, dice Natán: también Jehová te ha remitido tu pecado, no morirás. Otro ejemplo, porque usted podrá decir: sí, es que los del Antiguo Testamento son tremendos, es Antiguo Testamento, por Dios, pastor, hay poligamia, hay muertes, hay asesinatos, pero en el Nuevo, ahí sí que son santos. Vayamos a Pedro, el extrovertido, dinámico, atrevido, líder de grupo después del Señor, que había dicho que nunca le negaría aunque todos los demás lo negaran. Él jamás. Cuando dijo esa palabra hasta se oyeron violines tipo telenovela colombiana o mexicana, porque ¿se acuerdan? Cuando le dijo al Señor y todos dijeron algo, y él dijo: todos se escandalizarán de mí. Y Pedro dijo: no, puede que los demás, quién sabe, pero yo jamás. Se oyó ahí la música de fondo. Les leo el texto. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Está hablando de Jesús nuestro Señor. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Escribamos el asunto. Están en la patio de la casa del sumo sacerdote, interrogando al Señor Jesucristo. Ahí comienzan a golpearlo, comienzan a injuriarlo. Hay violencia verbal, emocional, incluso un golpe. Y ahí está Pedro, de lejos, calentándose en el fuego con todos los demás. No está lejos el Señor Jesucristo de Pedro, está la gente, ahí está siendo juzgado. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eras de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Otro evangelio dice en esta última vez que maldijo su nombre. ¿Cómo es eso? No sé. Pero ese otro evangelio lo pone más grave todavía. Dice: y maldijo su nombre para que le creyeran. Pero note que el texto dice: y enseguida, mientras él todavía hablaba. O sea, Pedro todavía está diciendo: no lo conozco, ¿de qué hablan? Y el gallo cantando. Pero los siguientes versículos lo ponen todavía más grave. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Déjeme le leo otra versión de la Biblia que narra esto de que lo miró. Acuérdese, es probable que Jesús está, yo no sé, como ahí donde está ese pilar, está siendo injuriado y esas cosas, y Pedro está acá calentándose. Y simultáneamente, mientras Pedro está negando al Señor, el gallo está cantando y el Señor voltea a ver a Pedro en ese momento preciso, y Pedro ve al Señor. Mire cómo dice esta otra versión: luego cantó el gallo, los ojos de Jesús se encontraron con los de Pedro, y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Puede imaginar eso? Lloró amargamente, y yo me muero de llanto en ese momento. Deseaba morirse. Trágame tierra. ¿Qué hice? No lo conozco, ¿de qué hablas? Y de pronto voltea, el gallo sigue cantando y el Señor mirándolo, y él mirando al Señor. ¿Pueden imaginar eso? Pueden imaginar el grande dolor por su triple caída, triple fracaso. Sin embargo, debemos saber que esa no fue la única vez que Pedro cayó en algo. Analicemos brevemente. No era un hombre estudiado, era un hombre
no ilustrado. La escritura dice: entonces viendo viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que había estado con Jesús. Eso está en Hechos. Era del vulgo, dicho en lenguaje chespiritiesco, chusma. Sí, chusma. Pero creyó en Jesús y fue otra persona. Pero tuvo sus problemas, dudó al caminar sobre el agua. Él mismo había pedido el milagro: Señor, si eres tú, manda que yo baje y camine. Y sí, caminó, pero se hundió. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, lean conmigo lo que dijo el Señor después, lean conmigo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudó, fue débil, incluso hablaba de más. Cuando trató de impedir la muerte del Señor, por ejemplo, era el aplicado del grupo. ¿Y quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. ¿Se acuerdan de eso? Era el aplicado del grupo, siempre contestaba primero. Pero aquí habló de más. El Señor Jesucristo dijo que iba a morir y esas cosas, y Pedro: no, Señor, nunca tal acontezca. No, es más, cuando lo apresaron hasta sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Y siempre digo que uno piensa que tenía muy buena puntería. No, le tiró a partirlo en dos, le iba a hacer la partidura, pero de toda la cabeza. Pero Malco era bueno no sé cómo se llama eso, boxeadores, rolling o qué es eso, para esquivar, era bueno, y no solo le cortó la oreja. Pero mire lo que le dijo el Señor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Que te diga el Señor Jesucristo: hazte a un lado, Satanás. Sí está feo, ¿no? Pero no hay duda, la más grande caída, el más grande fracaso fue haberle negado 3 veces. Cuando el Señor Jesucristo estaba en una situación en la que requería de apoyo, por lo menos enterarse de que lo que estaba haciendo valía la pena, sabiendo que sus discípulos estaban confiando en él. Pero no fue así, le negó 3 veces. He aquí un trío de líderes exitosos, héroes de la fe, que tienen en común, además de eso, haber fracasado, haber caído, justamente después de haber estado en la cumbre de la bendición. Como todos los sermones de esta serie lo he dicho, no seamos tan severos en juzgarlos. Todos nos parecemos a ellos. Y usted estará pensando: no, pastor, ahora sí no. Fíjese que ahora sí no. Yo a estos 3, en eso no me parezco. Bueno, voy a decir algunas cosas en las que nos podemos parecer, tal vez usted coincida. Cuando nos cansamos de servir a otros: estoy harto. Bola de rebeldes, estoy harto. 120 años tenía Moisés. Algunos piensan tal vez ya cansado de los años. Y este pueblo, por poco me matan cada rato, cada año casi me matan. He batallado con ellos. Vengan acá, bola de rebeldes, está cansado ya. Cuando nos molestamos por lo que no aprenden, que decimos, ¿se acuerdan de esa canción, hermanos? Una canción ganó un festival de la OTI que decía algo así como: estoy vacía, estoy cansada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. De nada sirve lo que decimos, quién sé qué, los cantantes. ¿Se acuerdan de eso? Era una canción como para suicidarse después de cantarla, porque dice que no sirve de nada lo que se dice en la música, nadie hace caso, la gente sigue igual. Está triste esa canción, no sé cómo ganó la OTI. Pero cuando nos molestamos por eso, porque sentimos que no aprenden, estos no entienden, les digo, no entienden. Cuando creemos que merecemos ser reconocidos: es que no me valoran. Es que no me valoro todo lo que hago por ustedes, ¿no? La cantaleta de mamá o de papá: todo lo que hago por ti, me esfuerzo por ti, no sé qué, no me valoras, ¿no? Somos eso, somos lo mismo que ellos. Nos sentimos en la cumbre y somos débiles y caemos. Cuando creemos que ya llegamos a la cumbre y descuidamos nuestras debilidades, nuestros puntos débiles, nuestra pata de palo. ¿Saben qué estaba haciendo David? Sí, saben. ¿Saben qué estaba haciendo David cuando vio a Betsabé desde su palacio? La vio en la azotea, y yo también digo: ella qué hacía bañándose allí delante del rey. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero él la vio. ¿Saben qué estaba haciendo David? Descansando, viendo tele, actualizando su muro, aquí descansando en el palacio casualmente. ¿Y sabe qué estaba haciendo el marido de Betsabé? ¿Sabe por qué no estaba Urías con su esposa? Estaba en guerra, defendiendo el reino de David. No iba a la guerra porque Abisaí le había dicho: la última vez que fue a la guerra casi lo mata un gigante a David. Y Abisaí dijo: no vuelvas a venir a la guerra, no vaya a ser que te pase algo y apagues la lámpara de Israel. ¿Se acuerdan de eso? Una frase linda. Abisaí, un soldado que lo amaba, por cierto era su primo.
Pero dijo, nunca más vengas a la guerra. No, si te nos matan, no. Abisaí mató al gigante que casi mata a David, un pariente de Goliat. Por eso había juntado 5 piedras, porque tenía otros 4 hermanos. Pero ya no fue a la guerra, y estaba descansando en su casa, en la ventana, y vio a esta mujer. Cuando creemos que ya llegamos a la cumbre y nos descuidamos, y entonces somos débiles. Por eso es cuidado, no, mejor sigamos trabajando. Por eso no le hago caso a los siervos, ni a los diáconos, ni a mi esposa, de que no trabajes tanto, y que no sé qué, y que contratemos otro, un copastor, y que no sé qué. No, Dios me libre el día que no haga devocionales, el día que no predique en bodas, el día que no vaya a sepelios. Y me quedé allá en mi casa, imagínense, ahí a tirarme, a comerme mi queso brie con uvas, aceitunas, jamón serrano y melón. Los antojé. Va a haber de eso en el 15 de septiembre. No, sigamos activos. Cuando creemos que llegamos, entonces nos debilitamos. Somos vulnerables, como decía en el video. Se han muerto más personas bajando del monte Everest que subiéndolo. Cuando cedemos a la tentación, somos como ellos, y cualquier tentación, y algunos dirán, no, es que David sí la regó, o si sí la regó en serio. Pues Jesucristo dijo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Tómala. Y también dijo que cualquiera que le hizo a su hermano bruto, insensato, tarugo, algo, ya lo mató en su corazón. Así es que también hay adulterio aquí y asesinato. Cuando queremos tapar nuestro pecado con otro pecado, cuando hablamos mucho y hacemos poco, como Pedro, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, según nuestra lógica, y no respetamos los planes de Dios, háblale para que el pueblo entienda quién es el poder. Cuando queremos hacer las cosas a nuestro estilo, sacó la espada y ¡zas! Cuando Dios tiene su estilo, su forma. Cuando dudamos del poder de Dios. Cuando por miedo a los demás ocultamos nuestro cristianismo o somos tibios en nuestro discipulado. Sé de cristianos que no oran en su trabajo, oran en secreto, así como les da vergüenza que los vean orar. Pedro tuvo miedo a que lo mataran. Uno dice, bueno, pero ¿tú a quién miedo le tienes? O cuando te preguntan, ¿eres cristiano? Sí, soy seguidor de Jesucristo. ¿Y qué? Pero hay quienes tienen vergüenza, tienen miedo. Somos igual que ellos. Lo maravilloso de esto es que los seres humanos regularmente tenemos la tendencia a ver el punto negro en una hoja blanca. Es decir, vemos lo malo y se resalta lo malo en nuestras evaluaciones y juicios de otras personas. Pero lo curioso es que a estos 3 siempre los vemos como héroes. Es más, algunos hasta están molestos ahorita conmigo por tanta fechoría que estoy diciendo de ellos, aunque está en la Biblia, porque regularmente los vemos como héroes. Casi nunca pensamos en sus caídas. Por ejemplo, ¿quién no quisiera ser como Moisés? ¿Quién no quisiera ser como Moisés? Yo sí quisiera ser como Moisés. Usted también. ¿Quién no quisiera ser como David, el valiente y exitoso rey David? De hecho, es por mucho mi personaje favorito del Antiguo Testamento. Por su liderazgo, pero también porque componía canciones. Yo también compongo canciones y me gustan las canciones de David. A algunas de las canciones de él les he puesto yo música moderna. Mi favorito es el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es mi favorito. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. No puedo seguirlo porque lloro, pero la parte que más me gusta es el estribillo, porque se repite. Se dice una vez y luego una segunda vez, y en otro salmo se vuelve a repetir. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Cuando estoy triste, cuando estoy deprimido, cuando me siento en el hoyo, es como si le dijera a uno al espejo, Gilberto, ¿por qué te abates? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Que no sabes que todavía hay oportunidad de cantarle al Señor? Así es que ese personaje, ¿quién no quisiera ser como él? ¿Quién no quisiera ser como el atrevido, intrépido Pedro? Es más, las iglesias están llenas de Moiséses, Davides y Pedros, porque son nombres hermosos, son antiguos nombres, pero los hacemos modernos porque los usamos todavía. De hecho, conozco a una persona que no se llama David, solamente no se llama Rey David. O sea, como si yo le pusiera a un hijo Rey David Gutiérrez Briceño. O sea, el que le puso nombre dijo, no, que no sea cualquier David, es el Rey David. Le puso por nombre Rey David, porque son héroes. Los seguimos identificando así y hacemos bien. Pero estos incidentes que hemos sacado a la luz ahora
nos recuerdan que cuando pensamos en ellos como héroes, no son ellos los de la gloria. Es el Dios que los hizo héroes. Es el Dios que los usó, los transformó, los bendijo. Esto nos recuerda que por gracia Dios escribe historias finas con lápices corrientes. Dios hace música extraordinaria con instrumentos ordinarios. Hay una historia que se puede contar de diferentes maneras. Yo les cuento la mía porque sucedió en Chihuahua. El director del coro de la iglesia, cuando yo me convertí, un hermano músico excelente, tocaba muchos instrumentos, entre ellos el piano, pero su instrumento era el violín. Y resulta que un día pasando por el centro en la ciudad de Chihuahua, los tarumaras, pimas, guarojiros y tepehuanes que viven en la Sierra Tarahumara bajan, traen sus artesanías, las ponen a la venta, les decimos compadres a esas personas, traen su vestimenta típica y venden artesanías de madera de pino. Es la madera que hay en la Sierra Tarahumara, es madera corriente, no es madera fina, no es madera duradera. Y entre las cosas que hacen son hacen violines con formas extrañas. Y los tocan. ¿Y qué tocan? Pues la cucaracha y el corrido de Chihuahua, eso. Y se oye espantoso, pero más o menos. Son violines corrientes, no son maderas tratadas ni nada, ni Stradivarius de pino no hay. Y entonces ahí estaba el compadre, el tarahumara, tocando la cucaracha y vendiendo sus violines. Y pasó el hermano Vázquez, que es un experto en violín, y le dice: ¿cuánto cuesta? Por ayudarlo, contaba el hermano, por ayudarlo, ¿cuánto cuesta? Y dijo el indígena, dijo: 100 pesos o 50 pesos. Y el hermano dijo: ¿me lo prestas? Sí. Y lo agarró el hermano, lo afinó. Ahí el violinista trae por ahí una cosa que se le pone a las cuerdas o no sé qué, porque él a eso dedica, es maestro de eso y demás. Y empieza a tocar una pieza clásica. Se rodea, la gente rodea el lugar, porque se oía hermoso. Y por ayudarlo le dice: ¿cuánto cuesta? 200 pesos. Toca bien bonito, dijo. Creía que el violín había cambiado. No, no había cambiado. Eran las manos donde estaba. Dios hace música extraordinaria con instrumentos ordinarios. Dios llama a gente común para realizar la gran comisión, la más extraordinaria tarea del universo, la gran comisión. Así que analicemos algunas de las enseñanzas que esto nos deja. Número 1, atrevámonos a actuar a pesar de los riesgos. Atrevámonos a actuar a pesar de los riesgos. Miren, a estos tres exitosos podemos criticarles por haber caído, pero no podríamos criticarles por no haber hecho algo y por no haberlo intentado una y otra vez. Podemos acusarlos de caer, pero no los acusaremos jamás de no haber hecho lo que se les mandó o intentado hacer lo que se les mandó. Moisés fue con Faraón por lo menos 12 veces a pedir que le dejara salir al pueblo, y en todas las ocasiones la respuesta fue negativa. Y usted dice: oiga, nomás fueron 10 plagas. Sí, pero fue antes de las plagas también. Cuéntelas y verá. De hecho fue más de 12 veces, pero pongo aquí 12 porque es un número muy lindo. Y todas las veces le dijo Faraón: no. De hecho, la vez que le dijo finalmente: vete con tu gente, no fue Moisés a él, se lo mandó decir porque estaba en duelo, porque habían fallecido los primogénitos e incluso su hijo. Si Moisés tuviera ese mito que tienen algunos cristianos que dicen: la voluntad de Dios se sabe si las puertas están abiertas, están cerradas. Si las puertas están cerradas, es que Dios no quiere que vayas por ahí. ¿Quién te dijo eso? Si Moisés hubiera creído eso, pues va con Faraón, que nos deje salir. No, bueno, Señor, pues no se puede. Oiga, no vamos a salir. Vamos a ser esclavos otro siglo más porque Faraón no quiere. No, hay veces que Dios te muestra puertas cerradas porque quiere que las tumbes. Las puertas de Jericó estaban abiertas, hermana. Dígame usted, hermano, ¿estaban abiertas? No, y hubo que derribarlas. Moisés fue y una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Contamos por lo menos 12 veces que fue a Faraón y todas las veces dijo que no, pero él insistió y finalmente ¿salieron o no salieron de Egipto? Le diríamos a Faraón: tómala. David no llegó al trono al ser ungido por Samuel. Fue ungido por Samuel cuando era un niñito, un adolescente todavía. De hecho, cuando mató a Goliat ya era ungido rey. Pero tuvo que esperar varios años para hacer la voluntad de Dios, que se cumpliera la voluntad de Dios en su vida. No fue rey de inmediato.
Saúl lo quería matar porque Saúl sabía lo que había pasado. De hecho, lo quería colgar ahí en su recámara, así como reloj de péndulo, pero con una lanza en la frente. ¿Se acuerdan que lo quiso matar varias veces? Y luego lo persiguió por todo el reino. Y David huyendo. Es más, David se hizo filisteo. Un rato que se anduvo de filisteo, se juntó con la pelusa de la sociedad y era cuatrero. Abigio. Abigeo. Es que Abigio se dice en mi rancho. Es como el platillo de Abigio, un guiso que hay en México. Un día hago platillo Abigio para el 15 de septiembre. Y resulta que no fue rey de inmediato, tuvo que andar luchando, pero insistió y finalmente, es más, cuando finalmente murió Saúl, no fue rey de todo Israel, no, fue rey solamente de Judá, solo de Judá. Y se le juntó un cacho de la tribu de Benjamín, pero todas las otras tribus no eran sus seguidores todavía. Fue hasta después de 7 años que finalmente unió a todo el reino. Insistió. Pedro falló en varias ocasiones, pero siguió adelante. Cuando el Señor preguntó aquella vez fatídica de Juan capítulo 6, 66, cuando lo abandonaron algunos discípulos, y el Señor preguntó después de eso: ¿queréis acaso iros también vosotros? La respuesta de Pedro fue esta. Leen conmigo por favor el versículo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Podemos acusarlo de que cayó, pero nadie lo podrá acusar de que no persistió y persistió. Porque más vale seguirle al Señor y caer que no seguirle y estar sentado. Los que no hacen nada nunca se equivocan. No hacen nada. La única cosa en la que están equivocados es en no hacer nada. Pero no se nota. Eso no lo nota nadie. De no hacer nada no se nota. Aquellos que se atreven a actuar, aquellos que incluso están dispuestos al ridículo, aquellos que no miden consecuencias porque están demasiado ocupados en cumplir una misión, van a tener errores, sin duda, y en ocasiones muchos, pero pueden ser usados por Dios, porque Dios no puede usar a uno que está sentado nomás sin hacer nada, pero puede usar a uno que está activo. ¿Puede tropezar ese hombre? Sí. ¿Esa mujer? Sí, pero Dios lo puede usar otra vez. Por eso es que los errores de los que ejercen un liderazgo son más sonados, son más comentados y en ocasiones más publicitados. Podemos decir que el ser criticado, el ser acusado en ocasiones y tener enemigos es uno de los costos del éxito. ¿Y saben qué? En un sentido de esfuerzo y en un sentido de entrega, pues el fracaso es más barato, porque no hay que hacer nada. Y hay quienes fracasan de esa manera sin hacer nada. Solo hay que ser pasivo, solo hay que ver la vida pasar, sentarse en la barrera de público y evaluar a los demás. Porque hay gente que se cree que tiene el ministerio de la evaluación de los otros. Ese cantó muy feo. Ese no está dirigiendo bien. Él no predica bien. Ese no toca el instrumento. ¿Y usted a qué horas predica, canta, dirige o hace algo? Si no hace nada, como dice el dicho, calladito, te ves más bonito. Pero el éxito requiere de exponerse, requiere de atreverse, de recibir los golpes de la vida, de recibir los golpes de otros y de recibir los golpes de los inevitables fracasos. Moisés fue con Faraón cuando nadie se atrevía, ni siquiera a mirarle. Las leyes de Egipto decían que el faraón nunca debía estar al ras de los demás, siempre estaba en alto, siempre estaba en un lugar alto. Y si llegaba a un lugar donde estaba plano y entraba el faraón, todos se tenían que hincar para que nadie estuviera por encima de su cabeza. Y mirarlo a los ojos era pecado. Y Moisés, por Dios, de ahí venía Moisés, de ahí venía, del palacio, conocía los recovecos del palacio. Y fue con Faraón y se le puso enfrente y le dijo: dice Jehová nuestro Dios que nos deje salir. Nadie se atrevió a hacer eso. Él se atrevió. Podemos acusarlo de haber caído, pero no podemos acusarlo de no haberse atrevido a hacer algo. David se atrevió a enfrentar al gigante cuando durante 40 días ese gigante había desafiado a Israel y ni uno solo, ni Saúl. Todos guardaban silencio. Ahí te hablan, todos nada más hablaban de que le va a dar la mano de su hija y todos preguntaban: ¿y está guapa la chamaca? Para ver, pero si está guapa, ¿qué importa? Este cuate te va a aplastar, ni para qué quieres a la chamaca. Ya aplastado y muerto, ¿para qué quieres a la chamaca? Nadie se atrevía. Y llega un adolescente, 15 años, no tenía más de 17, porque si hubiese tenido 18 estaría en la guerra. En aquella época también era así. Y no estaba en la guerra, era niño, pero se atrevió. Pedro también fue atrevido. Una de las maneras de demostrar su atrevimiento es cuando las mujeres dicen que ha resucitado Jesús y que no están en la tumba y salen corriendo Juan y Pedro a la tumba.
Y Juan llegó primero, dicen todos, porque Juan tiene primera, segunda y tercera cartas, y Pedro solo tiene primera y segunda. Pero no fue por eso, fue porque Juan era más joven, es el chamaco, es el discípulo amado. Y Juan corre al sepulcro y llega a la cueva del sepulcro, ¿y qué hace Juan? Se queda aterrorizado afuera. Y Pedro, así bruto, entra hasta adentro todo. ¿Por qué? Es el atrevido. Es el que contestó la pregunta, ¿quién es Jesús? Es el que dijo, déjame bajarme para caminar. Es el que entra hasta el sepulcro. Sí, alguien que hace cosas, alguien que se atreve, puede fallar, pero se atreve. Y nos desafía a nosotros, ella y a mí, a atrevernos también. Podemos acusar a Pedro de inconsistente, pero no podemos acusarlo de inconstante. Porque usted dice, es que era inconsistente, decía y no hacía. Sí, pero fue muy constante en decir. Fue muy constante en intentarlo. ¿Y qué cree? Finalmente su intento dio frutos, porque finalmente estuvo congruente entre lo que dijo y lo que hizo. Moisés fue con Faraón, insisto, cuando no se atrevía. David fue a Goliat y Pedro fue al mismo Jesús. Óigame, atrevámonos a realizar las hazañas que Dios nos pide. Atrevámonos a enfrentar nuestros gigantes y a cumplir una misión. Atrevámonos a seguir al Señor a cualquier costo. Es mejor caer en la guerra luchando por la verdad que estar viendo la televisión todo el tiempo y no tener ningún tropezón. Más que ese, desperdiciar la vida y el tiempo que Dios nos dio. Por eso la enseñanza aquí es esta muy clara. Atrevámonos a actuar a pesar de los riesgos. Y en segundo lugar, atrevámonos a aprender de los fracasos. Moisés no es alguien a quien Dios dejó de amar. Dios no dejó de amar a Moisés. Tan solo no lo dejó entrar en la tierra prometida porque no convenía a sus planes, ya lo expliqué. Dios se lo explicó a Moisés. Si hubiera entrado con ellos, hubieran momificado el cuerpo de Moisés y hubieran hecho una religión moisesista en lugar de una religión basada en Jehová. El problema era la inconversión del pueblo. Y por eso no dejó Dios a Moisés. No fue odio a Moisés, no fue juicio contra Moisés, no dejarlo entrar, fue amor por el pueblo. Pero sí, Moisés fue responsable porque no le transfirió la gloria a Dios de la manera que Dios le informó que debía hacerlo, y por eso Dios dijo, no te puedo dejar entrar. Pero el amor de Dios seguía con Moisés. Además, aquella no fue la única vez que Moisés tuvo que aprender de algún fracaso. Cuando fue a ver la zarza ardiente y luego habló con Dios y Dios le dice, ve a Egipto, dijo, no puedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Dios le dio herramientas, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, la tiró, si es una culebra, ¿recuerdan eso? También la mano que se hacía leprosa, y luego las 10 plagas. Sí, son herramientas que le dio a Moisés porque tenía sus dudas. El fracaso es el mejor maestro, y en todo fracaso hay una oportunidad nueva para crecer y aprender. Moisés aprendió cuando iba a Egipto con su esposa. Hay un pasaje oscuro en el camino de Maús, me preguntaron qué significaba, no voy a explicarlo aquí todo porque toma más tiempo, pero hay un pasaje oscuro cuando dice la escritura que Dios quería matar a Moisés. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Moisés no estaba circuncidado al parecer, porque acuérdense, él era hijo de la hija de Faraón. Ciertamente lo crió su mamá, Jocabed, lo crió, pero no lo podían haber circuncidado porque era hijo de Faraón y ellos no estaban circuncidados. Y parece que la misma Séfora, su esposa, le dijo, tienes que obedecer a Dios, si vas a rescatar a los judíos, tienes que ser un judío de sangre, porque eso era la circuncisión, se decía judío de sangre. Y hubo ahí un asunto, un momento de una crisis donde hay aprendizaje. Moisés aprendió, creció en cada vez que cayó, fracasó, aprendió y fue mejor la siguiente vez. David reconoció su pecado delante de su mentor Natán. Reconoció, confesó, se arrepintió y siguió adelante. Cuando su hijo murió siendo un niño, porque el hijo de Betsabé estaba enfermo, ¿recuerdan ustedes? Y David oraba y ayunaba, no quería tomar nada durante varios días, y cuando finalmente muere su niño y los criados van ahí cuchicheando, no le quieren decir porque tienen miedo, y él les pregunta, ¿murió el niño? Y ellos dicen, sí, murió el niño, y él se levanta, se baña, pide vino y comida, y dicen los criados, ¿qué es esto? Y David les dice, bueno, cuando estaba vivo yo estaba orando porque si al caso Dios tuviera misericordia de mí y le diera vida. Vean lo que dice después, pero quiero que consideremos lo siguiente. La revelación de Dios, el conocimiento de Dios, no fue dado de golpe y porrazo a un ser humano, a Abraham, no, fue dado paulatinamente.
Dios se reveló paulatinamente. De hecho, la máxima revelación de Dios es Cristo. Y el Nuevo Testamento es una revelación más grande, más clara que el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de David, estamos hablando de reyes, de los libros históricos. Hay cosas que la gente de esa época no sabe, que para nosotros son pan comido. Nosotros las sabemos bien, pues está en la Biblia muy claramente, pero no en el Antiguo Testamento. Y mire la revelación que Dios le dio a David. Nadie sabía esto antes de este dicho de David. David dijo: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Eso nadie lo sabía ni lo había dicho antes que David. A usted y a mí nos parece, pues claro, sí, vamos para allá. A usted le parece claro. Lea, vaya donde está ese pasaje, segundo de Samuel 12:23, y lea todo lo que está detrás de ese pasaje. Y no va a encontrar usted esta información. ¿Qué creían los de aquella época? Ni creían nada. Pensaban, se murió. No tenían la idea de una vida eterna y la alcanzamos. No tenían esa idea. Dios no había revelado eso. Y se lo revela ahora a David. ¿A quién le revela Dios esto? A un caído, a uno que está en el hoyo, a uno que la ha regado de la manera mega regada. Es un rey exitoso y hasta el abismo, adulterio, asesinato, y ahora está sufriendo por la vida de su hijo. Y a este hombre en dolor le enseña a Dios algo. Sí, no se puede tener éxito sin aprender de los fracasos. Pedro recibió del Señor con anticipación la noticia de que iba a negarle. Y no se lo dijo el Señor como reclamo ni como juicio, se lo dijo como una enseñanza esperanzadora. Leamos este pasaje. Mire cuánta ternura del Señor, porque el Señor le advierte a Pedro que va a negarle, pero también le dice estas palabras. Lean conmigo Lucas 22, 31 al 32, por favor, está en la pantalla. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a mis hermanos. Varios detallitos. Primero, Simón, Simón. ¿A qué se refiere eso? No le dijo Simón Pedro, le dijo Simón, Simón. No es que se llamaba como José, José. No. Es una repetición, ternura. Ay, hijito mío, hijito lindo. ¿Pueden notar eso? Simón, Simón, así como, ay, Simoncito de mi corazón. Y luego le dice el Señor: he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos. Le está diciendo el Señor a Pedro: hay algo inevitable, porque se le ha dado permiso al mal de que te zarandee como el trigo. ¿Cuándo se zarandea el trigo? Para quitarle la semilla. Vas a tener una prueba, pero una prueba fructífera, una prueba que va a dar frutos. Pero lo más hermoso: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Espéreme, Señor Jesús, le estás diciendo eso al que le acabas de decir también que te va a negar. He rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y luego le dice: y una vez vuelto, ¿qué está diciendo? Hay camino de regreso. Te va a pasar algo, pero ¿qué crees? Hay camino de regreso. Regresa. Y cuando regreses, confirma a tus hermanos. ¿Qué? Le está diciendo que va a fallar, le está diciendo que va a ser zarandeado, le está diciendo que va a caer en problemas. Y luego le dice, le encarga: ahí te encargo, dirige a mi iglesia, porque eres el líder. Cuando yo no esté, tú eres el líder. Dirige mi iglesia, dirige su nacimiento y su crecimiento inicial de la iglesia, te lo encargo. Uno dice, le está diciendo eso a uno que cayó, en este caso a uno que va a caer. Sí, así es de gracioso Dios. Pedro aprendió la lección y después de la resurrección nunca más se hundió en el mar y nunca más se acobardó ante el peligro de muerte. De hecho, después de eso siempre dijo, cuando alguien lo acusaba: ¿eres cristiano? Sí. Y por causa de eso fue crucificado también él. Ser líder, ser exitoso, es ser un discípulo que aprende de todo, especialmente de las caídas. Así es que, dos enseñanzas: atrevámonos a actuar a pesar de los riesgos, no seamos pasivos, que el hecho de caer una vez o muchas veces no nos impida seguir actuando, y atrevámonos a aprender de los fracasos, de las caídas. Tengo un desafío entonces para nosotros. Desafío: atrevámonos a seguir. Moisés, después de la disciplina, no se quedó en casa a descansar y a esperar la muerte, no. Llega a su casa y Séfora, no fue así, seguramente, de hecho no estaba Séfora, pero llega a su casa y está Séfora y ¿qué pasó, Moy?
Pues aquí vengo a dormir. ¿Por qué? Estoy triste, no voy a cruzar la tierra prometida. Pero no hay cosas que hacer. No, yo no voy a cruzar, que los guíe Josué. Yo aquí me quedo hasta que me muera. No, no. Fue al monte, a la cumbre que Dios le indicó para seguir haciendo su voluntad. Porque Dios le dijo, no puedes entrar a la tierra prometida, pero sube al monte, ve a la cumbre de Pisga, desde ahí puedes ver la tierra prometida. Imagínense, un anciano, 120 años, solo, subiendo seguramente con su vara, su bastón ahora, subiendo el monte, como aquella vez cuando tenía 40 años, 80 años, y vio la zarza ardiente. Ahora, 40 años después, subiendo a otro monte, a una cumbre en particular, para desde ahí ver la tierra prometida. Les digo una cosa, no bajó de ahí. Nadie sabe dónde quedó su cuerpo. Pero él obedeció a Dios. ¿Qué hizo después de su caída? Siguió adelante. Obedeció a Dios como siempre había hecho. En una ocasión no lo hizo y tuvo problemas, pero en esta ocasión, una vez más, obedece a Dios, las indicaciones de Dios. David enfrentó a Saúl, a los pueblos enemigos, especialmente a los filisteos, pero los peores enfrentamientos militares que tuvo fue con sus propios hijos. Sin embargo, después de cada batalla, ¿saben qué hizo David? Regresó a su misión, regresó a su proyecto de vida. Es más, después de cada batalla compuso 1 o 2 canciones en donde da honra y gloria a Dios. Pedro siguió con su liderazgo apostólico y participó en el nacimiento, la formación y el desarrollo de la iglesia. Es más, él predicó el primer sermón de la era cristiana y se cumplió la profecía de Jesús que dijo, a ti te daré las llaves del reino. Porque eso de a ti te daré las llaves del reino no significa que Pedro está en el cielo con un llaverote grandote y que tiene la llave de su propio próximo cuarto, hermano. Y usted se lo imagina morado, porque Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y usted se imagina que Pedro trae un llaverote. No, significa que Pedro, cuando recién nació la iglesia de él, Pentecostés, ese día, él es el predicador, porque es el líder de la iglesia en ese momento. Escribió parte del Nuevo Testamento, primera y segunda cartas, y muy seguramente el Evangelio de Marcos es su influencia en Marcos. Fue una influencia además para otros cristianos. Y la historia nos cuenta que murió como mártir. Es una historia que no está en la Biblia, pero dícese que el centurión encargado de la crucifixión de un grupo de cristianos era un simpatizante o había sido impactado por los cristianos y especialmente por Pedro, y que fue a verlo a la cárcel y le dijo, señor Pedro, discúlpeme usted, pero tengo que hacer mi trabajo y van a ser crucificados ustedes mañana. Solamente le pido cuál es su última voluntad. Y dicen los que saben la historia que Pedro dijo, no merezco morir como el Señor Jesucristo, sería un privilegio que no me merezco. Así es que crucifíqueme como quiera usted, pero no como al Señor. Y algunos piensan que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, así que antes de morir por desangrarse, tal vez murió por asfixia de su propia sangre, no sabemos. Pero sí, nunca más se hundió en el mar, nunca más dijo, no le conozco. No, se la pasó diciendo, lo conozco, y muy bien lo conozco. Y causa de eso, su muerte. Si nos preguntamos entonces, con este ejemplo, si nos preguntamos, ¿qué sigue después de una caída? La respuesta es, sigue seguir. Estoy hablando claro, ¿qué sigue? Sigue seguir. Síguele, levántate, inténtalo otra vez. Que nos acusen de que caemos en el camino, pero que no nos acusen de que no lo intentamos otra vez. Tengo una lista muy grande, no la voy a leer toda porque son demasiados, pero ¿sabe usted que Winston Churchill no finalizó su 6º grado de la escuela? Y se dice que tuvo un montón de fracasos, trató de ocupar puestos públicos y no ganaba, y en los que ganaba le iba mal y fracasaba. Algunos piensan que fue elegido primer ministro británico por una circunstancia ahí del pleito de los otros y que salió así como que de chiripada y se convirtió en un héroe, no solo inglés, sino del mundo, porque fue primer ministro británico en una época de guerra mundial. Y sus decisiones fueron trascendentemente útiles para la humanidad. Tomás Alva Edison. ¿Sabía usted que algunos dijeron de él que era demasiado tonto para aprender cualquier cosa? Y resulta que es el hombre con más, ¿cómo se dice cuando uno registra sus inventos? Con más patentes del mundo hasta la fecha. Todavía nadie le gana. Cuando usted prende un foco, él lo inventó. Harlan Davis Sanders. Tenía una receta de pollo frito de su mamá y nadie se la aceptaba. En ningún restaurante la aceptaban. Pero un día se la aceptó un amigo y usted no ignora
el sabor porque ha comido el Kentucky Fried Chicken. Y tengo muchas más personas, Steven Spielberg y Charlie Chaplin, que alguien dijo, su tipo de actuación es muy complicada, no le debe entender. Y muchos otros que tuvieron algún fracaso, alguna caída, pero luego se levantaron, algunos incluso. ¿Sabe usted que Marilyn Monroe no fue contratada durante mucho tiempo porque decían que no era suficientemente bonita? Yo sé que los jóvenes dicen, pues sí, estaba bien gacha, pero en su época tenía tantos enamorados que hasta la fecha en su mausoleo todavía hay montones de viejitos que van todos los días a darle una flor a ella porque estaban enamorados de ella desde jóvenes. Hay un beisbolista que no falta cada día llevar una flor. Y así muchas personas que uno puede decir cayeron, estaban en el hoyo en cierta época de sus vidas, pero luego pudieron hacer algo. Los ejemplos que hemos tomado ustedes y yo aquí han sido de personas con una circunstancia muy especial. Fueron exitosos durante un cierto tiempo de sus vidas, pero luego cayeron en una forma grave. Cayeron, fracasaron, tuvieron consecuencias. Moisés no entró a la tierra prometida. David no construyó el templo de Dios y tuvo muchas consecuencias con su familia. Pedro negó al Señor y debió pasar días infernales de arrepentimiento, remordimiento en su corazón, depresión. Pero no podemos acusar a ninguno de esos de no insistir y levantarse de nuevo y hacer lo que le correspondía. Y nos enseñan que hay que atrevernos a actuar a pesar de los riesgos y que hay que atrevernos a aprender de los fracasos para seguir adelante. Es el desafío que nos presentan. En esta ocasión, hermanos, voy a hacer una invitación para que usted y yo hablemos con Dios. Y si hemos caído, que lo reconozcamos delante de Él. Por eso no voy a pedir que nadie se ponga de pie ni levante su mano, sino que ahí en el secreto de nuestro corazón, si hemos caído, que le digamos al Señor, Señor, perdóname. Y voy a intentarlo de nuevo, voy a seguir otra vez. Hay gente que se burla de los que siguen, de los que hacen. Siempre lo intentas y fracasa otra vez. Pues prefiero seguirlo intentando que no hacer nada. Es preferible seguirlo intentando que no hacer nada. Éjele, se hundió en el agua, éjele, pero caminó 3 pasos o 4 o 2. ¿Has caminado sobre el agua? No, entonces no tienes derecho a decir que Pedro se hundió, a menos que hayas cruzado todo el lago de Guadalupe sobre el agua. O hayas andado por los estanques, por los arroyos de Xochimilco, caminando. Si no has hecho eso, entonces no digas nada de Pedro, porque ¿qué crees? Lo intentó el tipo. Señor, si eres tú, manda. Sí, soy yo. Y sabes que empieza a caminar. Sí, se hundió, sí. ¿Pero qué crees? El Señor lo levantó. ¿Cómo crees que regresó al barco? ¿Nadando así de perrito? No. Yo imagino que regresó de la mano del Señor caminando sobre el agua. Y tú dices, pero después lo negó 3 veces. Sí, ¿y qué crees que hizo después? Se levantó otra vez y caminó sobre el agua. Porque hay que levantarse cada vez y volverlo a intentar. Es mejor eso que no intentarlo nunca. Por eso, si alguno de nosotros le tiene que decir al Señor, Señor, caí, levántame tú, que tu gracia me sostenga, porque quiero intentarlo otra vez. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas. Y te pido, Dios, que hagas de nosotros una iglesia de gente restaurada, gente redimida, gente que lo intenta otra vez. Gente que tiene caídas, pero porque está en la guerra, porque está en la batalla, porque está en el discipulado, porque está en el camino, porque está intentándolo, porque está haciendo las cosas que tú mandas. Que ninguno de nosotros, Señor, sea gente observando a los que hacen. Que ninguno de nosotros sea gente solo descansando y viendo a otros y criticando a otros. No, Señor, haz de nosotros personas que luchan, que caminan, que van, que corren, que hacen, que intentan. Úsanos, Dios, para hacer obras extraordinarias, aunque nosotros seamos herramientas ordinarias. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas, a los que están orando de esta manera. Bendícelos. Ora, hermano, ahí en tu corazón, ora, dile al Señor lo que sientes, entrégale tu vida. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Amén.